La incapacidad permanente es la antigua o tradicional pensión de invalidez, que actualmente pues, se denomina pensión o prestación de incapacidad permanente. Es una prestación económica vitalicia, eso significa que se va a cobrar en principio, si no hay mejoría, hasta que tengamos la edad ordinaria de jubilación. Como decimos, una prestación que sustituye al salario. ¿Cuándo? Cuando precisamente no podemos trabajar. Y si no podemos trabajar, ahora hablaremos de grados y características. Si no podemos trabajar, pues el Estado nos concede una prestación de incapacidad permanente. Ahora bien, existen diferentes grados porque existen diferentes situaciones. Ojalá existiesen más de los 4 grados que existen, porque existen más de 4 tipos de situaciones que se pueden dar en el día a día, en el trabajo y en la vida médica de cualquier persona. En primer lugar, tenemos la incapacidad permanente parcial. Aunque se llama incapacidad permanente parcial, es el único grado, el grado más bajo de incapacidad permanente, que no es una pensión vitalicia, es decir, no es una pensión para siempre, es una indemnización, una cantidad a tanto alzado, que se llama, que abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando la disminución de la capacidad laboral no llegue al 33% y se pueda seguir realizando la ocupación con algún tipo de merma que cuando se cuantifique no sea o no llegue a un 33%. Esto da lugar a muchísimas confusiones porque cuando hablamos de que la capacidad laboral no llega al 33%, estamos mezclando, pero así lo regula la ley, el grado de discapacidad con los grados de incapacidad permanente, que son dos cosas que nada tienen que ver. Pero la ley lo regula así, que la disminución de la capacidad laboral no llega al 33% y se pueda seguir o se pueda continuar realizando la actividad habitual. Por ejemplo, una persona que trabaja, que es chapista en la industria aeronáutica y tiene una lesión en un dedo, y esa persona además tiene que manipular cargas como chapas, material metálico, y tiene diferentes dificultades, más o menos serias dificultades para manejar esa mercancía. Pero no le incapacita para desarrollar de forma completa su trabajo, pero sí tiene una merma en esa capacidad, tiene una disminución en su capacidad laboral. Por tanto, se le concederá la incapacidad permanente parcial, que es una prestación que consiste en 24 mensualidades de la base reguladora. Habrá que calcular cuál es nuestra base reguladora, que es una cifra parecida a la base de cotización, pero no es la base de cotización. Se multiplica por 24 y el resultado que tengamos será la indemnización que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, la Seguridad Social, nos ingresará en concepto de incapacidad permanente parcial. El segundo grado de incapacidad permanente es el denominado total, que a pesar de que la palabra total suena máximo, no es el grado máximo, es el segundo grado de incapacidad permanente. El grado total de incapacidad permanente no nos va a permitir desarrollar nuestro trabajo habitual. ¿Cuál es nuestro trabajo habitual? Ese concepto legal de profesión habitual. La primera regla es que es nuestra profesión habitual la última ejercida. Sabremos perfectamente a qué nos hemos dedicado. Sí que es cierto que si esa última profesión ha sido muy corta, y no es representativa de la vida laboral, por ejemplo, podemos tener una carrera de trabajo de 20 años siendo albañil, pero el último mes pues he sido dependiente de comercio. Evidentemente la profesión habitual no será dependiente de comercio, habrá que ponderarlo ya que la inmensa mayor parte de nuestra vida laboral hemos sido albañiles. Una vez determinada la profesión habitual, habrá que ver para este grado total, que como hemos dicho incapacita y no nos va a permitir, a partir de que nos concedan esa incapacidad permanente total, seguir siendo, en este caso, albañil, habrá que ver cuáles son los requisitos específicos de la profesión habitual de albañil. Sin analizar ningún documento, nos viene a la cabeza contenido físico, es decir, es una profesión que tiene un alto contenido de carácter físico, tiene poco contenido de carácter psíquico, pero sí tiene mucho de contenido físico, es decir, movimiento de cargas, levantamiento de cargas, subir, bajar escaleras, portear cargas, es decir, todo es prácticamente de origen físico.
Ahora habrá que ver si el trabajador o la trabajadora tiene capacidad física para desempeñar y para llevar a cabo esos requisitos físicos de la profesión. Habrá que ver si sufre discopatía, si esas discopatías están protuidas, si tiene una rotura de fémur. Habrá que ver si tiene dolor crónico, habrá que ver el cuadro clínico completo, a ver si tiene algún tipo de limitación funcional, es decir, en el movimiento de los grupos osteoarticulares, si sufre dolor, el dolor incapacita muchísimo. Habrá que analizar qué se requiere o qué se necesita legalmente para ejecutar esa profesión, por ejemplo, albañil, y si tenemos o no tenemos los requisitos suficientes, en este caso, para el ejemplo de albañil, requisitos físicos para poder desempeñarla. En el caso en que no se tengan esos requisitos y no se puede desempeñar esa profesión, el Estado, a través de la Seguridad Social, que es el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, nos concederá una prestación, ahora sí, ahora es vitalicia, es decir, en principio para siempre, que sustituya el salario. Si el trabajador tiene 55 o más años, el 75%, y si es menor de 55 años, el 55% de, atención, su base reguladora, no de su base de cotización, que a pesar de que son cifras en muchos casos parecidas, pero no son iguales. A partir de ahí percibirá esa prestación y dejará de trabajar con una reserva del puesto durante 2 años. Esto significa que si a partir de que se le conceda la incapacidad permanente, es decir, la pensión de invalidez tradicionalmente llamada, el trabajador se siente mejor y quiere solicitar una revisión de su incapacidad permanente total por encontrarse, por ejemplo, mejor, pues la empresa tiene obligación de guardarle o reservarle ese puesto de trabajo durante el plazo de 2 años. Pero a la vez, si el trabajador sufre una mejoría y el INS pues lo cita para revisarlo, evidentemente llega a la conclusión de que hay que practicar el alta, es decir, le extingue, le quita, le anula la incapacidad permanente total, pues tendrá igualmente esa reserva del puesto para que se reincorpore en su puesto de trabajo habitual. Tenemos que recordar que la incapacidad permanente total no se nos permite, la ley no permite realizar la profesión habitual precisamente porque se nos ha concedido una pensión que sustituya al salario de esa profesión, pero sí nos podemos dedicar a cualquier otra profesión, no hay limitación. La única que no podemos realizar es la habitual. Si la habitual es administrativo, no podremos ser más administrativo mientras que se perciba esa prestación. Pero hay que tener algo más en cuenta. Como hemos dicho, a partir del cumplimiento de los 55 años, si no se está trabajando en ninguna otra ocupación, tendremos lugar de un aumento en el porcentaje que se aplica a la base reguladora y, por tanto, en la cifra final, del 55 al 75%. Pero ese 75% está siempre supeditado a que no se realice ninguna otra profesión. La incapacidad permanente absoluta es una pensión vitalicia, igual que el grado total de incapacidad permanente, pero con una grandísima diferencia. Consiste en una pensión vitalicia también, pero un porcentaje del 100% sin retención de IRPF. Este tipo de prestaciones está exclusivamente dedicadas a personas que no tengan ninguna capacidad para realizar ninguna ocupación, ningún trabajo retribuido. Hay que establecer ciertos matices. Se pueden realizar ciertos trabajos, pero que sean trabajos residuales. Me refiero, el Tribunal Supremo viene estableciendo esa posibilidad de realizar ciertos trabajos en empresas de cooperación social, colaboraciones, pero no se puede realizar ningún tipo de trabajo remunerado en condiciones de normalidad, rentabilidad para la empresa y continuidad. Es decir, no podemos trabajar como si no tuviéramos pensión de incapacidad, porque sí tenemos una pensión de incapacidad y en este caso un grado absoluto que incapacita para cualquier profesión, con lo cual podremos hacer ese tipo de tareas o trabajos que no sean residuales, que no tengan una entidad suficiente para que ese estado invalidante cambie, pero hay que tener mucho cuidado en este sentido. Si nos damos de alta, tanto en el régimen especial de trabajadores autónomos, cualquier otro régimen general, en una ocupación normal y reglada, seguramente se nos cite para una revisión al Tribunal Médico, para valorar si realmente continuamos con esa nula o poquísima capacidad laboral, o por el contrario, hemos vuelto a tener capacidad laboral y en ese caso, si el Tribunal Médico llega a esa conclusión,
pues con muchísimas o con una alta tasa de probabilidad, la Seguridad Social nos extinguirá, nos eliminará nuestra prestación de incapacidad permanente en grado absoluto. El cuarto y último grado de incapacidad permanente no se llama tal cual, no se llama incapacidad permanente, se llama gran invalidez, pero no deja de ser el cuarto grado de incapacidad permanente. Esta prestación está diseñada para ser un complemento a la incapacidad permanente absoluta. ¿Por qué es un complemento y por qué así está regulada? Porque la cuantía resulta de aplicar el 150% de la base reguladora. Tenemos que acordarnos que el grado absoluto corresponde a un 100% de nuestra base reguladora, pero la gran invalidez es el 150%, es decir, tenemos un incremento del 50%. La ley establece que ese 50% respecto al grado inferior, el absoluto, se debe destinar a una persona que ayude a realizar las tareas básicas de la vida diaria a esa persona a la cual se le concede la gran invalidez. ¿Y por qué hablo de esas actividades básicas de la vida diaria? Porque la gran invalidez se le concede a aquellas personas que no pueden realizar las tareas esenciales o actividades esenciales de la vida diaria. ¿Y este concepto qué significa? Las actividades básicas de la vida diaria, el Tribunal Supremo viene definiéndolas como actividades tan cotidianas y esenciales como comer, asearse, vestirse, tomar transporte público de forma autónoma. Es decir, una persona, por ejemplo, con una patología visual grave, un desprendimiento de retina, un glaucoma o una maculopatía de Best, cualquier tipo de patología grave que conlleve una pérdida absoluta o casi absoluta de la visión. Se convierte en una persona que depende de un tercero. Esa persona necesitará la ayuda de un tercero, que le ayude en actividades básicas como vestirse. Una persona con una visión residual mínima tendrá que ser ayudada por una persona para vestirse, para coger la cuchara y poder comer, para salir a la calle, para deambular. Ese es un caso de gran invalidez. Y podemos poner muchísimos otros ejemplos. Cualquier situación médica que conlleve que necesitamos a una persona para las actividades básicas de la vida diaria. Son actividades tasadas, pero no es una lista restrictiva. Cualquier actividad absolutamente básica se puede considerar como actividad básica de la vida diaria. Y en el momento en que necesitemos esa tercera persona para que nos asista, nos ayude, pues estaremos en el supuesto de la gran invalidez, sin que la ley además establezca que ese incremento del 50% tenga que ser forzosamente destinado a retribuir o a pagar a cualquier persona que asista a la persona con incapacidad. Se puede gestionar de la forma en la que se quiera. El gran inválido percibirá el 150% y será su decisión remunerar o no remunerar a la persona que le asista.